Listo. Sí. Bueno, es un honor estar el día de hoy en Matamoros en la celebración del 46 aniversario del Centro Empresarial de Coparmex en Matamoros. El privilegio de que todavía el fundador, primer presidente, estuvo en el desayuno, en la celebración, y pues recordando lo que eran los retos, los desafíos que tenía el país hace 46 años en tiempos entre Echeverría, López Portillo, pues muchos retos que había en el país en ese tiempo, y desde entonces Coparmex Matamoros ha respondido a lo que se requiere para trabajar por el bien común, tener un mejor Matamoros, un mejor Tamaulipas, un mejor México. Entonces, pues ahora sí que atentos a los temas que quisieran que abordemos. En Tamaulipas, últimamente, sobre todo en la frontera, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros han sufrido de unas situaciones de inseguridad, de violencia. ¿Esto cómo lo ven los empresarios desde el centro del país? Sí, hacemos en Coparmex una encuesta a las empresas socias. Lo que encontramos en la última encuesta de seguridad es que 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Les preguntamos qué tipo de delitos. En primera instancia el robo de mercancías, en segunda instancia robo de vehículos, y en tercer lugar empatados lo que es la extorsión, que incluye la extorsión telefónica y el cobro de piso, porque no está separada en muchos estados, no está tipificado el delito por separado, pero está empatado con el delito cibernético, que vemos que es algo que está subiendo de manera importante. Entonces, eso que sucede en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo, en general en Tamaulipas, desgraciadamente sucede en varias partes del país, y desde luego que la preocupación es que se requiere seguridad para que haya inversiones. Nos han dicho las empresas, sobre todo Estados Unidos y Canadá, que están listas para invertir en nuestro país, y que hay 2 temas que los detienen. Uno tiene que ver con saber si México va a cumplir con el Estado de Derecho, si se van a cumplir las leyes, si vamos a cumplir lo que firmamos en los Tratados de Libre Comercio, en especial el TEMEC, pero también tienen dudas sobre la inseguridad. Lo que les hemos dicho en ese sentido es que pues no nos hagan caso a nosotros, que escuchen a su propia embajada. La embajada de los Estados Unidos en México emite un boletín que dice que hay 6 estados de la República donde ellos recomiendan no viajar y no invertir, 7 estados donde recomiendan repensarlo, pero hay 19 estados donde dice puedes viajar, puedes invertir. Entonces, pues un poco es desde el punto de vista de las inversiones, claro, cada empresa tiene que encontrar cuál es el mercado al que se va a abocar, y en ese sentido es donde hacer esas inversiones. Tamaulipas, ¿en qué recomendación se encuentra de las empresas? Esta es una recomendación que es dinámica, es decir, no son 6 estados fijos. Tamaulipas ha estado en estos reportes, bueno, es algo público, todo el mundo lo sabe, y desde luego pues se requiere la actuación de las autoridades, y es una petición que hacemos a los 3 órdenes de gobierno, que como ciudadanos pues requerimos que haya esa seguridad para nuestras familias, para nuestras personas, para nuestras empresas, para las mercancías que transportamos, y que solo en esa colaboración de los 3 órdenes de gobierno se puede recuperar esa seguridad. Desde el punto de vista de la ciudadanía, pues sí tenemos que hacer nuestra parte, y es en lo que estamos trabajando. Hicimos un comunicado sobre la justicia y la paz, en donde a partir de lo que sucedió hace 11 meses en la Sierra Tarahumara, en Cerocahui, que asesinaron a 2 jesuitas y un guía de turista, en comunicación con los jesuitas, con la Conferencia Episcopal Mexicana, con organismos de la sociedad civil dedicados a mejorar la seguridad, con universidades, para ver qué es lo que desde la ciudadanía podemos hacer, pero desde luego algo es exigir a las autoridades que nos den la seguridad que la Constitución mandata, que es responsabilidad del Estado. ¿Esto ha orientado la inversión en México? Hay muchos elementos que han detenido las inversiones. Cuando vemos que la inversión extranjera directa es de un monto muy importante, el año pasado $35,000 millones, restándole la capitalización de Aeroméxico y de Univisión serían 28,000. Solo el 5% es inversión nueva, el 95% es reinversión de utilidades. Es decir, las empresas que están en México siguen reinvirtiendo las utilidades, es por
efectivo, pero lo que no vemos es que hay otros 35 mil millones de dólares que podían llegar, que están detenidos por fallas en Estado de Derecho, por inseguridad. Es decir, es lógico una empresa que va a invertir en México y que escucha que el gobierno emite un decreto para la ocupación temporal de las instalaciones de una empresa que tiene concesionadas unas vías férreas, o que ve que el Poder Judicial mandata al Senado nombrar comisionados del INAI y hay un desacato, o ven ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como ha habido al INAI y al INE. Entonces, pues sí, están a la espera de ver pues si México va a ser un país de Estado de Derecho o no, para decidir si invierte. Y nos han dicho que tienen los proyectos ya listos, el financiamiento autorizado, y están esperando principalmente por esas dos razones. Señor presidente, ahorita en su exposición hablaba usted de la historia de Coparmex de Matamoros y la voz tan crítica que ejerció ante los gobiernos de Echeverría y José Luis Portillo. Quisiera referirme a eso para preguntarle la siguiente pregunta. Hace unos días el presidente tomó la decisión de expropiar Ferrosur y hemos visto como una actitud muy tibia del sector empresarial para condenar esos hechos que, como usted bien dice, atentan con el Estado de Derecho, y esto es uno de los factores que desalienta la inversión. ¿Por qué esa tibieza del sector empresarial? Bueno, el mismo domingo emitimos un comunicado estableciendo que este decreto es un atentado al Estado de Derecho. He tenido entrevistas desde el mismo domingo, lunes, martes, todos los días en ese tema. Nos hemos manifestado con mucha claridad que lo que se necesita es Estado de Derecho. A lo mejor no se ha difundido adecuadamente, pero la postura de Coparmex es muy clara. No es una expropiación, porque no es una propiedad privada, sino es una terminación anticipada de una concesión, que sí es una facultad que tiene el gobierno, porque las vías son del Estado, siempre y cuando cumplan con la ley, que es pagar una indemnización a la empresa afectada. Sabemos que están en esa negociación, a pesar de que hubo una declaración del presidente que no iban a dar dinero en efectivo, lo que van a hacerlo es en especie, lo cual es una negociación válida. Lo que estaremos observando es que efectivamente se cumpla la ley, porque no se puede permitir una acción por parte de las autoridades que vaya en contra de las leyes. Pero no suena la confianza de los empresarios. Ahí tampoco, a raíz de eso se cayó la venta de Banamex, por ejemplo. Nosotros consideramos que son dos razones diferentes. Okay. Lo que es común es que Germán Larrea, por un lado, estaba negociando con Grupo México la terminación anticipada de la concesión, y por otro lado estaba negociando con Citigroup la compra de Banamex. Es un proceso de Citigroup que lleva año y medio desde que anunciaron. Lo han hecho en 14 países, no es algo exclusivo en México. Varios grupos financieros estuvieron en el proceso, fueron ya sea los grupos financieros bajándose de la negociación o Citi desechando sus propuestas. Quedaron dos finalistas, Germán Larrea con su grupo y Daniel Becker con Banca Mifel. Finalmente quedó de finalista Germán Larrea, y pues son condiciones que suceden en las negociaciones entre dos empresas privadas, que cuando aparentemente todo llega a un acuerdo, pues hay alguna situación que rompe la negociación. Y de todas maneras, Citi estaba preparando una oferta pública de sus acciones, porque su plan era colocar el 20% en la bolsa y vender el 80%. A la hora de la negociación evaluaron que les convenía más el 100% en la bolsa, pero para que esto lo lleven a cabo primero tienen que escindir. Citibanamex tiene la banca de consumo y la banca empresarial, que es lo que van a vender, pero tiene también la banca privada, que esa se la queda a Citi. Entonces, primero los tienen que separar, y luego Citi tiene que tramitar con el gobierno mexicano una licencia de operación en México para la banca privada. Eso lleva tiempo. Entonces, una vez que los separen, que tengan su licencia de operación, pues ya colocarán en la bolsa. Ellos estiman año y medio, o sea, para el 25 hacerlo. Probablemente se lleve más tiempo, porque lo que vemos, y esto no es nada más en México, sino en todo el mundo, cuando las empresas están listas para salir a bolsa, siempre están esperando el mejor momento para hacerlo. Y a veces eso puede tardar algunos meses, inclusive pudiera ser hasta un año más de lo que se está estimando ahora. En el caso del norte del país tenemos a Kansas City. ¿Podría pasar la misma situación que Ferrosur? Bueno, son vías férreas concesionadas, hay muchas concesiones en el país. No quiere decir que todas las concesiones se vayan a
terminar anticipadamente. En el caso de el corredor transísmico, el gobierno federal quería ese libre tránsito en todo el corredor y por eso es que hace la cancelación anticipada de la concesión, pero no esperamos que haya terminación de concesiones en otras vías férreas. No es un caso aislado, ha habido muchas expropiaciones, simplemente para el Tren Maya pues tuvieron que expropiar muchos terrenos. Ahora el acceso hacia el aeropuerto Felipe Ángeles pues también están haciendo expropiaciones por el tren que se está construyendo para llegar ahí. En su momento, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se expropiaron terrenos para construir el tren que va hacia Toluca. En fin, en el sexenio de Fox expropiaron los ingenios que luego se regresaron. En fin, ahí es una facultad que tienen los gobiernos, que cuando analizan que es por un bien superior, por un interés público, lo hacen, y siempre y cuando lo que desde la ciudadanía tenemos que exigir es que cumplan la ley, ¿no? En este caso, una persona, una empresa que tiene una concesión, se le tiene que dar una indemnización cuando se termina anticipadamente esa concesión. Volviendo al tema de la inseguridad, y hay empresas en México que han cerrado por el tema de la inseguridad, ¿y qué tan preocupante es eso? Sí hay empresas que han cerrado y sí es muy preocupante. Es uno de los grandes desafíos que tenemos en el país. Sabemos de empresas que nos han comentado que tienen instalaciones, presencia en distintos estados de la República, en distintas ciudades, y hay empresas que han decidido que cuando llegan a pedirles derecho de piso cierran. Entonces, claro, es decisión de cada empresa, de cada persona, pero sí es algo muy preocupante. ¿Estamos hablando de qué tipo de empresa? ¿De industria? De todo tipo de empresa. O sea, realmente no es un sector en particular. Existe el cobro de piso en Guerrero, en Michoacán, en Guanajuato, en Tamaulipas, en Zacatecas, en fin, en Quintana Roo. O sea, no es que sea en todo el país, no es que sea en todo el estado, pero son acciones que están sucediendo, y por eso la postura de Coparmex, del sector empresarial, es de pedirle a las autoridades el que se coordinen los tres órdenes de gobierno para devolvernos esa seguridad, esa paz que todos anhelamos. ¿Qué se escucha de Tamaulipas a nivel nacional en tema de seguridad? ¿Perdón? ¿Qué se escucha de Tamaulipas a nivel nacional en tema Bueno, de lo que seguridad? ustedes escuchan aquí, ahora las comunicaciones se conocen de inmediato, estas acciones de seguridad, que no son nada más en Tamaulipas, o sea, realmente, desgraciadamente hay en distintas ciudades, en distintos estados, existen estas acciones de seguridad, que por cierto, tampoco son exclusivas de México, Cuando vemos acciones de inseguridad en los Estados Unidos, en donde de repente en una escuela llegan y matan personas, en donde explota una bomba en el maratón de Boston, o en la estación del metro de Madrid, o en París, en fin, hay en general en el mundo un aumento de violencia. Pero no es comparada con la que tiene México, son cosas totalmente diferentes. Bueno, si vas a Ucrania, pues podrás entender que están en unas condiciones de mucha mayor inseguridad que las que vivimos en México. Y hay otros países que también, o sea, tenemos que ver que es un gran reto, porque efectivamente está creciendo la inseguridad, y por eso le tenemos que pedir a la autoridad que actúe. Y estamos también desde la ciudadanía, les comentaba, a partir de este asesinato de 2 jesuitas, en comunicación con los jesuitas, con la Conferencia Episcopal Mexicana, tendremos un encuentro obispos y empresarios a nivel nacional, 3 de julio en Guadalajara, en la Universidad de ITESO, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara, para ver desde la ciudadanía qué podemos hacer. Y habrá foros con universidades, con organismos de la sociedad civil, para llegar a un gran encuentro en noviembre y hacer nuestra parte. Desde luego exigir a las autoridades que hagan su parte. Se dice que a un año y medio. El derecho de piso ese que se cobra, ¿en qué medida encarece la producción o la vida en México? Pues en algunos casos le encarece tanto que hace inviable el negocio y tienen que cerrar. ¿Un estimado cuántos O sea, negocios han cerrado? las empresas No sí, tenemos un dato específico de cuántos han cerrado, simplemente es información que nos van dando las empresas de acuerdo con la estrategia de cada uno. las empresas sí han estado pagando entonces la cuota que cobra el piso. Desconocemos cuáles han pagado y cuáles no, Pero sí hay empresas lo que lo que han sí estado sabemos pagando. es que les piden derecho de piso. Señor, a un año de haber elecciones en el 2024, ¿es el momento para ir haciendo cambios? ¿Ustedes están haciendo algo para hacer algunas propuestas? Desde luego tenemos una propuesta que es el modelo de desarrollo inclusivo, en donde lo que estamos planteando desde Coparmex
es construir entre todos un modelo de país diferente, pero no para los próximos 2 años, no para el año que entra, sino para las próximas 2 décadas. Y para eso tenemos que trabajar desde ahora, cada día, y hemos estado trabajando en ese sentido. Es un modelo que establece que, si bien es cierto se requiere el desarrollo económico, este tiene que ir de la mano del desarrollo social, para que nadie se quede fuera. Es una realidad que nuestro país, de 126 millones de habitantes, 56 viven en condición de pobreza, y de esos 56, 11 en pobreza extrema. Entonces no podemos ser ajenos a lo que está pasando en el país, tenemos que pensar un modelo diferente. Por ejemplo, planteamos un cambio a los programas sociales. Se ha invertido muchísimo dinero en los programas sociales. El año pasado 300,000 millones de pesos, este año 400,000 millones de pesos. Y lo que nos dice Coneval es que la pobreza, en lugar de bajar, sigue subiendo. Entonces tenemos que pensar en hacer cosas diferentes. Una propuesta que tenemos es que el objetivo de los programas sociales no sea entregar el dinero, que ese sea un medio, y que el verdadero objetivo es que las personas y familias salgan de esa condición de pobreza. Hay mucho que hacer en tema de educación, en tema de salud, en tema de seguridad, en tema de cerrarle el paso a la corrupción, y desde luego tomamos la responsabilidad de irlo haciendo cada uno de nosotros en nuestras empresas para lograr ese bienestar para los trabajadores y construir con la sociedad civil, con partidos políticos, con universidades, con organismos, este modelo de país para lograr ese mejor. ¿Y cuál sería el modelo político, el gobierno ideal para poder hacerlo? El gobierno ideal consideramos que es la democracia. No es un modelo perfecto, pero no hay, hasta ahorita, la humanidad no ha inventado un mejor modelo. Y para eso requiere una participación ciudadana. Y desde Coparmex estaremos impulsando que la gente participe más. En las elecciones intermedias participa alrededor de un 50%, en el 21 52.6%, en las elecciones presidenciales un 63%, ojalá pudiéramos llegar a un 70%. Y el mensaje es muy sencillo: vota por aquel candidato o aquella candidata que consideres la mejor opción, vota por el partido que consideres la mejor opción, pero vota. Si logramos que más ciudadanos votemos, avanza la democracia independientemente de quién gane, porque se dan los contrapesos, que es lo que requiere el modelo político, que es la democracia. ¿Cómo revertir lo que dice todos los días en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque él siempre dice que tiene otros datos. ¿Cómo revertir eso para que la sociedad sepa todos los datos que tienen y los que son reales? Los datos son oficiales, o sea, por ejemplo, los datos de seguridad, el sistema Secretario Nacional de Seguridad Pública publica esos datos, cualquiera los puede obtener. Los datos de el crecimiento económico, el crecimiento del empleo, la inversión extranjera son datos públicos. Sí creo que hace falta, digamos, y sobre todo en el tiempo de las redes sociales, que tanta información falsa se publica, tenemos que poner un filtro y cuestionar todo lo que se dice y quien lo diga, no dar por verdadero lo que diga nadie, sino siempre cuestionarlo y ver esos datos duros y de acuerdo con eso actuar. Yo sé que a mucha gente le preocupa lo que escuche en las mañanas, mi recomendación es no lo escuchen, o sea, hay que trabajar. Hablando de datos, señor, el INEGI acaba de publicar también que ya este gobierno, a 1 año y medio de concluirlo, ya es ahora sí que el más violento en comparación a otros sexenios. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Yo diría que no es el gobierno, es el país de todos nosotros, y esto nos duele. Y ese es un dato duro. Efectivamente ha subido el número de homicidios y esos son los datos oficiales. Por eso hemos hecho propuestas de cambiar la estrategia. Estamos ahora trabajando en esta propuesta con la Conferencia Episcopal Mexicana, con universidades y otros organismos, de hacer cosas desde la ciudadanía. Sí hay mucho que podemos hacer. Por ejemplo, si ocupamos los espacios públicos como ciudadanos, esos espacios públicos se hacen más seguros. En varias ciudades hay estos paseos dominicales en donde se cierra la circulación, algunas de las avenidas principales, y salen los ciudadanos a pasear con sus familias. En ese entorno son lugares más seguros. Entonces no tenemos que dar un paso atrás, sino ocupar los espacios públicos y desde luego pedir a las autoridades que nos den la seguridad que se requiere. Es mucho lo que tenemos que hacer
Pero el dato que proporcionas, pues es un dato oficial, es un hecho, y claro que preocupa, y por eso la necesidad de reflexionar si no necesitamos hacer un ajuste a la estrategia. ¿Más gobiernos emanados de chairos o fifís? ¿Perdón? ¿Más gobiernos emanados de chairos o fifís? Más gobiernos emanados de mexicanos. Hemos caído en esa polarización y realmente lo que el país necesita es a todos, pero que escuchemos con respeto a los que piensan diferente. Desde Coparmex creemos importante el respeto a la libertad de expresión. Ustedes han sufrido muchos ataques y nuestra solidaridad por esa labor que hacen ustedes de comunicar a pesar de ser atacados, y consideramos importante respetar su derecho a expresarlo, aunque sea diferente a lo que nosotros pensamos, y eso en general lo tenemos que permear hacia todo el país. Hace rato nos decía Monseñor que hay que ser lentos para hablar y rápidos en la escucha, es decir, tenemos que escuchar más que lo que hablamos, y eso nos hace falta en el país. ¿Qué le ha faltado al presidente de la República para bajar los índices de inseguridad, los cobros de piso, las amenazas a los empresarios, bueno, y a todo, o sea, gran parte de México? ¿Qué le falta? Sí, yo creo que este es uno de esos desafíos. Bueno, todos los que mencionas son desafíos del país, no de una persona. Entonces, cuando creemos que una sola persona va a resolver todo, pues nos estamos limitando a lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Hay una parte que tiene que ser el gobierno, desde luego, y como ciudadanos tenemos que exigirle que haga su parte, pero también tenemos que participar. Y tenemos que participar como ciudadanos y tenemos que participar, desde luego, exigiéndole también a nuestros legisladores, al Poder Judicial, y no pensar en que hay una sola persona que va a resolver todos los desafíos que tenemos en el país. En el caso de las elecciones que ya están próximas y que en un momento determinado pues pudiera haber incertidumbre de qué es lo que va a suceder una vez que tengamos un nuevo presidente, ¿podría detener las inversiones? ¿Podría estar deteniendo algunas posibles inversiones? Consideramos que no. México es un gran país. Hemos visto simplemente en las últimas 3 décadas, desde que se ciudadanizó el IFE, Instituto Federal Electoral, y INE, hemos tenido elecciones de alternancia, hemos tenido 3 distintos partidos políticos que ganan la presidencia de la República, y las transiciones con sus diferencias han sido en paz. Entonces, independientemente de quién vaya a ganar la elección, lo que deseamos es que México seguirá adelante. Y desde luego lo que tenemos que exigir desde la ciudadanía, pues que cada quien haga su parte. Quien gane la presidencia de la República, que sea el presidente para todos los mexicanos. Las autoridades, y mucho de lo que les decimos es, sí compiten en una plataforma de un partido político, o los que compiten como independientes, pero una vez que son electos, pues son gobierno para todos. Y en ese sentido tenemos que exigirles desde la ciudadanía que así sea la aplicación. Consideramos que hay grandes oportunidades de inversión en nuestro país, y que, pues claro, es un momento importante, las elecciones, hay mucha polarización, mucha discusión, pero es el tiempo para hacerlo. Una vez que acaban las elecciones y están las autoridades electas, hay que seguir trabajando por el país. ¿Cómo impacta el tema migratorio? Estamos hablando de los migrantes, alcanzó aquí en Tamaulipas a 20,000, y meses pasados ha tenido lo que es cierres de puentes internacionales, incluso hoy se tuvo uno. ¿Cómo les impacta a la Coparmex? Yo creo que impacta al país y a varios países. Nosotros consideramos que los migrantes, en primera instancia, hay que respetar sus derechos humanos. Hay que entender que la historia de la humanidad se ha dado con las migraciones. No hay un solo país del mundo que no haya podido avanzar gracias a recibir migrantes. Hubo un caso en Grecia, en donde estaba en una situación económica muy difícil y había, digamos, una fuerza migratoria importante, y pensaban, si de por sí no hay suficiente trabajo y va a llegar más migrantes, va a ser más crítico. Y fue exactamente al revés, porque los migrantes traen una nueva cultura, nuevas maneras de pensar, y eso enriquece las culturas, enriquece los procesos productivos. Los países se han enriquecido. Simplemente los Estados Unidos es un país que se formó de migrantes. Tienen vacantes abiertas, requieren mano de obra, pudieran en un proceso ordenado permitir que personas entren a trabajar a Estados Unidos. Igual que en México, tenemos, estimamos en Coparmex que hay entre 1.2 y 1.6 millones de vacantes abiertas que no podemos cubrir. Hemos hecho esfuerzos, porque por ejemplo en Tapachula hay 60,000 migrantes. En Juárez lo que se ha tratado de hacer es ofrecerles trabajo
a estos migrantes para que se queden de este lado de la frontera, y lo que nos dicen es que logran que se queden entre 3 y 6 meses antes de irse a Estados Unidos. Lo que los estamos ayudando es a que saquen sus papeles en migración y en el SAT para que tengan los papeles para trabajar en México, porque requerimos mano de obra. Y desde luego lo que nos han dicho en distintas ciudades de la República es que los migrantes aportan mucho porque tienen necesidad de trabajar y pues realmente ayudan, inclusive en el ambiente laboral, precisamente por esa misma necesidad de trabajo. Pero termino con lo mismo que empecé: lo más importante es respetar sus derechos humanos y que esta migración se haga en orden. ¿Impactan los cierres de los puentes? ¿Impacta la Sí, bueno, esta es una decisión que hace los Estados Unidos para darle un orden a la migración. Pues cada país tiene la libertad de establecer sus reglas de cómo sea esa migración. Sí es importante que sea ordenada, porque si no, pues hay mucho tráfico de personas y eso no ayuda ni a los migrantes ni a los países. Matamoros tiene un tema muy específico. Desde los paros laborales que hubo en 2019, que hubo pues bastante caos entre los trabajadores, y actualmente todavía sigue con un déficit pues de empleos muy grande, cerró componentes universales y demás. ¿Hay alguna estrategia o alguna forma de contención pues por parte de los empresarios para con los trabajadores y también para con los empresarios? Sí, es, digamos, una situación sí diferente la que tiene Matamoros, y es también multifactorial. Entonces esto, para resolverse, requiere diálogo, esta colaboración entre las autoridades, las instituciones, el sector empresarial y los ciudadanos. Desde luego, el enfoque que le damos a Coparmex, dentro de Coparmex, es una visión humanista de la empresa, es decir, poner a la persona al centro, poner al trabajador al centro. Aún en los países en donde ha habido crisis mucho más fuertes de las que vimos en México o en Matamoros, las empresas que permanecen, podemos pensar por ejemplo en Venezuela, las empresas que el gobierno no ha podido expropiar y que permanecen y siguen operando, son aquellas empresas cuyos trabajadores defienden a la empresa. ¿Por qué? Porque son bien tratados, porque tienen un desarrollo adecuado. Entonces ese es el enfoque que damos en Coparmex: cada empresa, un enfoque humanista, poner al centro a la persona, y con esto desde luego hay que competir, estamos en un entorno competitivo, y más en el TEMEC con Estados Unidos y Canadá hay grandes oportunidades, pero también grandes competencias. Entonces sí, hacia las autoridades exigir que se respete la ley. Ha habido, pues sí, movimientos por ejemplo, de que impedían que entraran trabajadores en las instalaciones. Eso es en contra de la ley, y eso es como nos hemos manifestado en Coparmex. Eso no lo podemos permitir, y eso es lo que le pedimos a las autoridades. O sea, claro, habrá negociaciones de los contratos colectivos y está bien, porque los trabajadores tienen esos derechos. Aquellas empresas que tratan mejor a sus trabajadores, son mucho más sencillas las negociaciones de los contratos laborales, y la función del Estado es que se cumpla la ley. ¿Cuál es la afectación que han tenido las empresas en Tamaulipas por este cobro del piso del narco?